Bueno, nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos esta mañana. Vamos a hablar de un caso muy sonado, un caso que se ha puesto arriba de la mesa en la agenda informativa y, por supuesto, también en la agenda judicial. Hablamos de la Operación Océano. Un tribunal de apelaciones, hace pocos días, rechazó 3 recursos interpuestos por abogados de imputados en el marco de la Operación Océano. Además, en pocos días más, se estará llevando adelante una audiencia muy importante, justamente, donde se estará preparando lo que es la prueba anticipada. Vamos a hablar de estos y otros temas justamente con la abogada Soledad Suárez, que es representante de algunas de las víctimas en el marco de la Operación Océano y abogada integrante del consultorio jurídico de la UDELAR. Soledad, gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo daba cuenta que hubo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones en estas horas, días, sobre 3 recursos que se habían presentado. Esos recursos presentados son de algunos de los imputados de las víctimas que ustedes patrocinan. En realidad todo el tiempo hay formalizaciones y las formalizaciones son impugnadas y esas audiencias son parciales. Pueden haber algunos recursos que yo no estoy tomando en cuenta, pero la sentencia del Tribunal de Apelaciones más importante y que abarca a todos refiere a lo que fue la última audiencia plenaria, que si mal no recuerdo fue el 14 de agosto. Sí. Y allí varias de las defensas plantearon, una adhiriendo a los fundamentos de la otra, objetaban la aplicación de la ley de género para la oportunidad y modalidad de la prueba anticipada, de la declaración de la víctima, y esto es como prueba anticipada y con ciertas características tuitivas, ¿no? Protectoras, que incluso nosotros fundábamos cuando contestábamos estos recursos que aún sin la aplicación de la ley de género para delitos sexuales el estatuto protector del Código de Procedimiento es prácticamente el mismo o el mismo. De hecho, la ley de género remite, pero era aplicable a todas luces la ley de género. Y bueno, fue lo que confirmó el tribunal. Estos 2 puntos que digo, tanto que la ley de género resulta aplicable para la oportunidad y modalidad de la declaración de la víctima, como que la aplicación del CPP, del Código de Procedimiento, respecto a la declaración como declaración anticipada y con modalidad de protección. Esto es con circuito cerrado, aquello que yo la otra vez que vine explicaba, que acá le llaman cámara Gesell, pero Cámara Gesell, sí. Utilizamos otra modalidad que es mejor en realidad, que es la del circuito cerrado, que está... Bueno, nosotros pasamos a otra sala o un lugar distinto y por, las filmaciones con audio, se queda solo el funcionario receptor capacitado especialmente tomándole la declaración a la víctima, no se la puede interrogar directamente, se establecen ciertos tópicos a través de pliegos, que obviamente las preguntas deben responder a condiciones de admisibilidad, ¿no? Y que de todas maneras tiene cierta movilidad el funcionario para interrogar. Todo esto va a ser aplicado. Todo esto va a ser aplicado en todos los casos. Esa fue la resolución. La resolución es que aplica esta modalidad, incluso no solo por la ley de género, sino por el propio código, para las víctimas de delitos sexuales y en el caso de explotación, ¿no? Que sería lo que estaba en duda. Claro. Ellos hasta objetaban si había violencia. No cabe duda que violencia son delitos contra varios bienes jurídicos, uno de ellos la libertad y ahí la violencia, ¿no? Claro. Usted, particularmente en tu caso, has trabajado mucho el tema de los delitos sexuales. ¿Este caso tiene alguna particularidad o algo distinto a otras experiencias? Digo no sé, estoy pensando por lo tan sonado que ha sido. ¿Tiene alguna particularidad? Por ejemplo, el hecho de que se haya hecho tan público, que haya tomado tanta relevancia, por ejemplo, desde el lugar de la víctima, ¿la inhibe más para hablar, para animarse a denunciar, para animarse a contar, a decir? Puede tener varias aristas el tema. Es decir, previamente, contestando el primer aspecto de la pregunta, nosotros en el consultorio no habíamos tenido muchos casos ni de tratas ni de explotación de personas. Se dio la casualidad que este año, además de la Operación Océano, tenemos otros, lamentablemente. Y sí, lo que tenemos es un volumen enorme de delitos sexuales, más dentro del estereotipo de los que vemos que, bueno, es un pariente cercano, de repente pueden ser 2 o 3 parientes o conocidos, bueno, sobre todo respecto a niñas, niños y adolescentes. Esos son los que nosotros más teníamos experiencia, pero que, bueno, mucha de la normativa resulta común.
Ahora ya te digo, este año se nos amplió el espectro, no solo por Operación Océano. Después Operación Océano tiene características propias que son de relevancia histórica y también un desafío profesional para todos los intervinientes. Lo primero es el volumen de personas implicadas, tanto de imputados como de víctimas. Lo que pasa es que hay principalmente algunas víctimas que son los que nuclean a todos, ¿no? A todos estos sujetos imputados. Después hay algunas que son con varios, pero no con tantos, y de allí la cantidad, estamos hablando que son cerca de, no sé exactamente, pero cerca de 20 víctimas, y los imputados son nuestros tanto, y bueno, los defensores pueden ser 2, entonces las audiencias son plenarias. Ellos tienen el derecho de manifestarse públicamente, la Fiscalía tiene el deber de transparencia y rendir cuenta a la sociedad. Todo eso yo creo que es bueno, siempre que se respete ciertas cuestiones como la dignidad de la víctima y la protección, y que está relacionado también con la reserva a terceros, por eso mi limitación también de contestar algunos puntos. Sí, sí. Obviamente que a la medida que eso se va empujando, digamos, se dan situaciones que la primera perjudicada acá es quien ya está en condición de vulnerabilidad, que es la víctima. Pero de por sí este tipo de delitos supone desigualdad estructural ya en general que sufrimos las mujeres, pero además situaciones de asimetría de poder que son la base ontológica del mismo. De ahí que siempre, más allá de la conducta que desplieguen posteriormente, implican esa diferencia de poder, intimidación y miedo. Además, la actitud de ellas mismas, por eso toda la ley, bueno, no solo la ley de género que refiere a que cuando la denuncia es verosímil no hay responsabilidad, sino la ley de explotación lo mismo, esa protección que se les da para que puedan hablar. Han tenido un apoyo enorme desde el equipo fiscal, porque no es solo la doctora Darvinia Viera, sino todo su equipo, Fabreto, Juliana Realini, todas, hay nuevas incorporaciones, todas han... Eso es un respaldo enorme, porque cuando ellas van, nosotros hemos tenido contacto por primera vez, incluso cuando están en fiscalía, es fundamental para que puedan animarse a hablar, pero es un proceso, porque no se visualizan como víctimas, valoran el buen trato que pueden haber recibido, por ejemplo, de que, claro, a veces en estas situaciones, además del ofrecimiento económico, puede haber otros delitos, bueno, que le hayan obligado a algo y eso. Entonces, cuando no lo hay, ya empiezan a tener confusión. No sé si llamarlo confusión, pero ciertos sentimientos entrecruzados, ¿no? Entonces... Claro, pero hay una frontera difusa ahí entre lo que es, una situación de posición dominante o digamos, de poder sobre... Me pagó, pero me trató bien. Exacto. Por ejemplo, te dicen cosas así y empezar a entender que esa situación donde el otro se aprovecha y ese intercambio es injusto y abusivo, eso sí lo entienden. Pero bueno, como que valoran ciertas cuestiones y de repente ellas dicen, bueno, de lo que ellas hicieron, esto es replicado e incentivado por las defensas que desconocen en cierta forma, con su legítimo derecho a defenderse, obviamente, planteando sobre todo el tema del error de tipo en cuanto a la edad, que ellas, bueno, tenían se contactaban en estas páginas, este tipo de cosas que nosotros entendemos que es irrelevante en la medida que siguen siendo menores de edad y es lo que tipifica la ley, claro, tratando de proteger de antemano, ¿no? Algunas defensas han dicho que han contactado a estas chicas que están en algunos casos en el umbral de los 16, 17 o ya a punto de cumplir los 18 años, en páginas o en plataformas que para estar registrados allí hay que ser mayor de edad y lo esgrimen como un elemento de defensa. ¿Eso es válido? No es una... o sea, sí es válido que lo digan si les parece, pueden decirlo, no están violando ninguna norma cuando lo dicen. Partamos de la base que las declaraciones de los imputados son siempre actos de defensa, no son pruebas en sí mismas, ¿no? Claro, sí, Entonces, primero me permito dudar de algunas cuestiones. Otras sé que de lo que surge el legajo no son exactamente coincidentes con versiones que han trascendido. Pero bueno... El tema está en que si a pesar de encontrarse en esas páginas podían darse cuenta o se dieron cuenta de este hecho, porque hay también una cierta responsabilidad en chequearlo. No porque el delito se impute por culpa, pero está el tema del dolo eventual y la responsabilidad como adulto, ¿no? Viene una niña y te dice, hola, tengo 18, por ponerlo en el extremo. Me dijo que tenía 18. No, no es así.
está todo este tema de las cédulas no es lo mismo usar una cédula falsa que usar una cédula de otra. Son cosas distintas. Claro. Entonces, hay ciertas cuestiones mínimas de chequear. Nosotros que hemos accedido al legajo, a mí hay situaciones que me parece que es obvio que te tenés que dar cuenta que es menor de edad. Este argumento que está esgrimido como acto de defensa, como usted mencionaba, y otros que pueden llegar a ser pruebas o no, o acciones de defensa, ¿configuran presiones en algún punto para el trabajo que ustedes hacen de defensa de víctimas? Es como le decía recién a él, de por sí ellas ya siempre están intimidadas por la naturaleza del delito o de los delitos en cuestión. No nos olvidemos que hay un espectro de delitos, si bien la coincidencia mayoritaria es en el artículo 4, que es este ofrecimiento de alguna ventaja a cambio de actos de naturaleza sexual, hay un espectro grande, que hay otros que son el contacto por internet, pidiendo, por ejemplo, que le piden imágenes, a proxenetismo y eventualmente otras figuras hasta de mayor gravedad. Entonces digo... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y bueno, está todo en investigación y hay con algunos imputados que se siguen investigando. Lo que pasa es que de por sí estas situaciones ya son de explotación sexual y una de las leyes que refiere a trata y explotación. Por eso digo, hay situaciones que indudablemente siguen siendo investigadas y, por ejemplo, en esos casos no es prudente llegar a un acuerdo de transitar la vía del juicio abreviado. En otros, donde ya está claro de todas las víctimas que se han ido incorporando y los testigos, etcétera, no surge nada más. En esos casos está muy bueno y súper atinado la actitud de la Fiscalía de negociar esta vía. Para nosotros el trabajo de la doctora Viera en este sentido ha sido impecable. Si bien yo he escuchado en la prensa que esto ha sido criticado, yo creo que también hay ciertas... Bueno, nosotros no podemos en cada instancia dar una clase sobre el tema, pero hay cuestiones que están mezcladas. Por ejemplo, la otra vez yo escuchaba en un medio de prensa un tremendo debate sobre la reparación, porque yo, como espectadora, lo que me daba la sensación es que creían que la negociación había supuesto una reparación. Y eso no es negociable. Eso es un preceptivo, la ley lo dispone de orden público. Es un derecho de la víctima, por ende, no es negociable ni por el imputado ni por la fiscal, que son quienes negocian. Obviamente que la Fiscalía, en una actitud correctísima, de acuerdo a las instrucciones y a los deberes que la alcanzan, consulta a las víctimas cuando está llegando a estos acuerdos, que a su vez están apoyadas por la unidad de víctimas. Esto no lo hacemos solos. Es muy difícil para alguien con solo formación en Derecho acompañar todo este proceso que atraviesan las víctimas. Mi colega, el doctor Williman, la otra vez hablaba que también es un proceso que realizan los victimarios, porque hay hechos que están súper naturalizados y de verdad los toman como que los pueden hacer, o sea, a nivel emocional. Ni la víctima percibe que es víctima, ni el agresor percibe que claro, lo es. Porque o sea, hasta hace muy poco históricamente los niños y las mujeres, por más que tuvieran ciertos derechos, eran considerados propiedad del varón. Y eso no hay que ir muy lejos en la historia. La verdad que hay libros que ilustran muy bien sobre el asunto y todos hacíamos un poco la vista gorda, digamos. ¿Cuántas víctimas patrocinan ustedes al momento? Hasta a esta hora, 4, y en el horario hora de la mañana el doctor Williman se dirigía a Pando a firmar con el INAU el convenio y los padres, porque es una situación compleja allí, a firmar con otra víctima la designación. Van a ser 5 por ahora y sin perjuicio. O sea que 5 víctimas, y si me referís al INAU, infiero que... Menor. Menor de edad. Claro. Y tenemos menores de edad, tenemos niños, ¿no? Tenemos adolescentes y tenemos quienes eran adolescentes y ahora adquirieron la mayoría de edad y mayor de edad, de una. Que ahí hay otros delitos implicados, obviamente. Claro. Por eso es lo que te hablaba hoy. Obviamente. Niños, hablamos de... Preferiría no decir la edad, la doctora Viera no lo ha dicho, coincido, porque además todavía estamos en proceso de preparación.
estamos, digo, de un poco de atrevida porque el trabajo recae en la unidad de víctimas, que es quien Claro. debe llevarse los méritos, ¿no? Nosotros en realidad hacemos el asesoramiento jurídico, acompañamos, tratamos de que se sientan apoyados, pero obviamente esas herramientas emocionales y de derivaciones y todo lo realizan ellos en forma impecable. Además, si tenemos una dificultad, los llamamos. Sí, claramente. Ya para terminar, entonces, ¿qué se puede esperar de la audiencia del 8 de octubre? Bueno, en otro tipo de juicio ya se iría directo a la declaración anticipada. Lo que pasa que acá, al ser plenaria, y obviamente, como decías hoy tú, esto supone también dejar laudado el funcionamiento para las próximas víctimas, porque se planteaba la discusión por ser mayor de edad. Entonces, todos los demás ya quedan abarcados en esto respecto a la oportunidad y la modalidad. La oportunidad está zanjada, la modalidad también, pero bueno, implementar la modalidad, por más que la ley lo establezca, cuando son tantas personas, es un acto complejo. Entonces, como yo les decía, se llevan puntos, tópicos que se presentan en pliegos. Esas preguntas o tópicos deben ser examinados para que respondan a las reglas de admisibilidad de la prueba y de la prueba en concreto, en este caso, que tiene ciertas cuestiones que la regulan puntualmente. Por ejemplo, bueno, sobre el historial y vida sexual de la víctima no se puede preguntar o no es relevante en la causa. Cuestiones de admisibilidad que hacen a la dignidad también de la víctima, para nosotros es fundamental que eso sea bien controlado, y así para los victimarios también será, o mejor dicho, imputados, será un punto importante también controlar lo que nosotros hagamos. Entonces, Claro. todo eso va a ser empezado a canalizar ahí para que luego, cuando se haga, ya esté todo solucionado, ¿no? Y las defensas de las víctimas, ¿están trabajando en coordinación? Se ha hablado de un famoso grupo de WhatsApp entre los abogados defensores de los imputados, ¿no? Que ha sido también criticado esa acción coordinada. Yo no personalmente tomé conocimiento ayer a través de la prensa. No me parece mal que exista un contacto al efecto de informar si hay algo nuevo en el legajo. Son muchísimos, y facilitarles que vayan puntualmente cuando hay algo me parece de utilidad. Debe haber comunicación fluida desde la Fiscalía con toda la sociedad, con todos los intervinientes en un proceso. No me merece ningún tipo de desconfianza, al revés, me parece que habla bien de la Fiscalía y de los imputados y sus defensores. Y con nosotros también tiene un grupo, no nos dejan de lado. Tenemos un grupo ya formado hace más tiempo que en realidad no se usa continuamente. Nosotros, entre los profesionales, que además tenemos vínculos, nos conocemos, hablamos constantemente, de los defensores de las víctimas hablo, pero el que tenemos con Fiscalía es solo alguna cuestión puntual, por ejemplo, para alguna reunión, o de repente se avisa así, cuando salió la sentencia del tribunal esta de que hablábamos, nos avisamos y cosas así, pero a nosotros nos parece bien, estamos de acuerdo con el juicio abreviado, estamos de acuerdo con los grupos, bueno, tranquilos de que está encauzado correctamente por la actuación de Fiscalía, que no tenemos ningún tipo de reproche, por la actuación de la sede, de la juez, que es un esfuerzo enorme, y toda la operativa del Poder Judicial, que no es menor. Ustedes vieron el despliegue que fue. Sí. Y bueno, en estas épocas donde queda evidente que se necesitan fondos para la ley de género, esto es un claro ejemplo que con trabajo coordinado y contando con fondos se puede salir de estas situaciones. Así que, bueno, dejo puesto ese último granito. Gracias, Soledad. Vamos a seguir hablando en el marco de esta Operación Océano. Seguramente la semana que viene podamos estar hablando con miembros de la Fiscalía que está llevando adelante la investigación, porque, bueno, como decíamos, ha sido un caso bastante paradigmático. Así lo señalan los operadores judiciales que están trabajando en el mismo, y merece que sigamos trabajando y ahondando en los detalles. Así que cerramos la entrevista por acá ahora.